¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. El día de hoy estamos aquí con el doctor Samuel Abad. Él es abogado constitucionalista y está ejerciendo la defensa del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a propósito de las denuncias constitucionales que han sido presentadas por la bancada del Fujimorismo y por la congresista Jenny Vilcatoma, a propósito de lo que ellos consideran una falta de actuación frente al caso Lavallato. Doctor Samuel Abad, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bien, empecemos un poco entendiendo cuál es la figura que existe de una acusación constitucional. ¿Cuáles serían las razones por las que un fiscal de la Nación podría ser acusado constitucionalmente? Bueno, la figura de la acusación constitucional es una figura que existe para los altos funcionarios de la República. El común de la gente no es acusado constitucionalmente, solo los altos funcionarios de la República que precisa la Constitución, entre ellos el fiscal de la Nación. ¿Cuándo ocurre esto? En dos supuestos. Cuando se infringe la Constitución de manera clara y contundente, o cuando se comete un delito en el ejercicio de las funciones. Y esto implica que pasa por un trámite, un procedimiento ante el Congreso de la República, que puede terminar con la suspensión, que puede terminar con la inhabilitación o que puede terminar con la destitución del alto funcionario. Esa es una institución prevista por la Constitución y que es una prerrogativa para los altos funcionarios porque de lo contrario irían directamente al Poder Judicial. Ahora bien, en este caso que se está presentando, tanto en la denuncia del congresista Salaverry como de la congresista Vilcatoma, aparentemente lo que se está denunciando es una inacción por parte del fiscal de la Nación respecto a las investigaciones que se están haciendo del caso Lavallato. ¿Es válido lo que se está sustentando? Hemos conocido algunos aspectos de la denuncia basada en algunas declaraciones de congresistas y cosas por el estilo. ¿Tiene algún sustento las denuncias que se han presentado? Se trata de dos denuncias presentadas por un congresista y una congresista, el congresista Salaverry y la congresista Vilcatoma, que no tienen ningún sustento jurídico. El argumento básico de estas dos denuncias es que el fiscal de la Nación violó la Constitución. Se alega que el fiscal de la Nación infringió la Constitución y eso es absolutamente falso. ¿Cuáles son las conductas que supuestamente, a juicio de los denunciantes, implicarían una supuesta, repito, infracción de la Constitución? Los dos casos que mencionan son, por un lado, omitir, no actuar respecto a cómo deberían actuar en relación a las investigaciones en curso. Por ejemplo, tratándose de la investigación a las empresas Odebrecht y las consorciadas. Dice, no ha hecho lo que debería hacer. Y en el caso de la señora Vilcatoma, lo que dice es, yo no estoy de acuerdo con la designación del señor Hamilton. Ha debido designar a un equipo distinto de fiscales. Eso es en síntesis. Ahora, esas imputaciones no tienen nada que ver con una violación a la Constitución. Eso en el fondo dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con la investigación del fiscal. O bueno, yo no estoy de acuerdo con la designación del señor Hamilton. Y eso no significa que él haya violado la Constitución. Todo congresista puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Cualquier ciudadano, en realidad, ¿no? Exacto. Cualquier persona puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la gestión de un alto funcionario. Pero eso no significa en absoluto infracción de la Constitución. Por eso siempre dijimos que esto no tiene sentido, es absolutamente improcedente, porque la conducta no guarda relación con una norma violada de la Constitución, ni siquiera era necesario entrar al fondo del tema, porque en el fondo del tema hay que presentar pruebas, documentación, porque bastaba ver que están diciendo, oye, tú no cumples tu función según lo que yo digo, mira, tú has designado mal según lo que yo digo, eso de verdad no significa ninguna violación de la Constitución. Esas son las imputaciones, son realmente denuncias sin ningún sustento jurídico y esperemos que a la brevedad en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales esto se archive. Porque además se decía, por ejemplo, que el fiscal decidía cómo debían actuar los fiscales superiores o los fiscales provinciales. Y eso es absolutamente falso. Aquí hay una palabra que se olvida, que se llama autonomía. Y la autonomía significa, por un lado, el fiscal respeta la actuación de sus fiscales superiores y provinciales, porque también son autónomos ellos, y a la vez la autonomía respecto a los demás, respecto a los poderes públicos, respecto al Congreso y el Ejecutivo. El fiscal no actúa en función de las órdenes del Ejecutivo, del Congreso. El fiscal es autónomo, autónomo para el ejercicio de función fiscal, que es investigar el delito,
pero además autónomo para su organización. O sea, el fiscal Sánchez no podría decirle a Hamilton Castro, oye, tú tienes que investigar por acá, tienes que ir por esta línea de argumentación, tienes que incluir a estas personas y a estas empresas. Él no le puede ordenar cómo actuar. El fiscal Hamilton es autónomo. El fiscal Hamilton es autónomo para llevar a cabo la investigación. El fiscal de la nación puede dotarlo al fiscal Hamilton y a su equipo, porque no es una sola persona, al equipo, de todas las necesidades en materia de infraestructura, equipos, peritos, etcétera, que necesita para llevar a cabo su labor. Pero no puede decirle, mira, este caso me lo archivas. Eso es lo increíblemente absurdo que se sustenta en la denuncia. Por eso les digo, la denuncia no tiene ninguna relación con una violación de la Constitución. Para ver si algo viola la Constitución habría que ver, bueno, ¿qué se imputa? Se imputa esto. ¿Eso tiene algo que ver con una norma constitucional? No. No tiene nada que ver, en consecuencia se deja de lado. ¿Se cita algún artículo de la Constitución que haya sido violentado en la denuncia? Se cita de manera general algunos artículos, increíblemente algunos que tienen que ver con la función de la Fiscalía de la Nación. Se menciona el artículo correspondiente a las atribuciones del Ministerio Público para decir él no cumple con sus atribuciones. Se menciona el debido proceso como un derecho general. Yo puedo mencionar cualquier artículo, pero no basta con mencionar a cualquier artículo. Hay que establecer un nexo, una relación entre la conducta que se imputa y la infracción a la Constitución. Y ese nexo no existe. Es como si yo le dijera, ¿sabes qué? A mí no me gusta tal congresista. Ah, eso viola la Constitución. Y lo denuncia Galarreta. Eso no tiene ningún sentido. O el ministro del Interior ha designado a un viceministro que no me parece el adecuado, lo denuncio por infracción de la Constitución. No tiene ningún sentido. O sea, es como que por las declaraciones de Becerril o de Letón o de cualquier fujimorista o cualquier congresista en general que atente contra una persona, yo tenga que denunciar a Luis Galarreta como presidente del Congreso. Eventualmente, en este caso puntual se refiere al ejercicio de las funciones del fiscal. Es como si dijeran, el presidente de la Suprema lo denuncio porque el juez de primera instancia ha dictado una sentencia incorrecta. Bueno, si un fiscal, si un juez dicta una resolución incorrecta o actúa de una manera que no le convence a una de las partes o algún funcionario público, tiene mecanismos internos, mecanismos de control interno. Y la responsabilidad o la actuación, la buena o mala actuación de un fiscal no se contagia. No se contagia el fiscal de la nación, hay una diferencia. Por eso, repito, acá se desconoce la autonomía y la independencia. Autonomía e independencia significa el fiscal de la nación no le ordena cómo debe resolver un caso y además el Congreso no le puede ordenar cómo debe investigar y a quién debe investigar. Eso es afectar la autonomía y lo grave de esto es que se desconocen las competencias previstas por la Constitución. El Congreso no puede ser un superfiscal, el Congreso no puede ser un supertribunal constitucional que le diga al Tribunal Constitucional cómo debe actuar y si violó el tribunal o no la Constitución. El Congreso es un órgano político. Y como órgano político tiene sus atribuciones, dar leyes, fiscalizar, sin duda, pero no puede terminar afectando las autonomías. Y este ejercicio de permitir el trámite de estas acusaciones constitucionales genera esa sensación. Ahora, estas denuncias que han sido presentadas tienen una serie de filtros. El primero es la Comisión Permanente. La Comisión Permanente ya decidió simplemente pasarlo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Cuál debió ser la actuación de la Comisión Permanente una vez recibido el documento? Bueno, tiene varios filtros, o sea, ya ha pasado 2 filtros. El procedimiento, que a veces no se conoce, lo sintetizo, es, de acuerdo a la Constitución y el reglamento del Congreso, cualquier persona, a mí me parece demasiado amplio, cualquier persona puede presentar una denuncia constitucional, cualquiera. Primero llega a una llamada subcomisión de acusaciones. La subcomisión evalúa los requisitos de admisibilidad, no entra al fondo o procedencia. Luego pasa a la comisión permanente. Nuevamente la comisión permanente evalúa la denuncia presentada porque ya la denuncia viene con un informe. Porque luego de pasar por primera vez por la subcomisión ya no solamente es denuncia, sino denuncia más informe de calificación. Porque tranquilamente pudo quedarse ahí, no pasar, pero pasó y hay un informe de calificación de la subcomisión. O sea, la subcomisión pudo decir, eso está mal hecho, exacto, ahí queda. La comisión pudo decir, mira, el artículo 89 del reglamento del Congreso dice que un requisito de procedencia es que la conducta que se le imputa al funcionario guarde relación con una violación a la Constitución. Entonces, si se da cuenta que evidentemente cuestionar la mala gestión supuestamente o la designación
designación de un alto funcionario o de un fiscal no le gusta, eso no guarda ninguna relación con la Constitución. Eso es un tema que no me gusta cómo actúan. Sin embargo pasó. Sin embargo pasó, fue a la Comisión Permanente, ahí la Comisión Permanente interpretó de una manera equivocada el reglamento del Congreso, porque dijo yo solamente puedo discutir el plazo. Y en realidad ni siquiera puede discutir eso, porque el plazo está en el reglamento. El plazo es de 15 días. O sea, máximo 15 días, no le van a dar menos porque sería indefensión. Entonces lo único que hizo la Comisión Permanente es aprobar el plazo de 15 días que ya está en el reglamento. ¿Pudo hacer qué? Decir, mira, acá hay un informe de la subcomisión, ¿lo evalúo o no lo evalúo? Sencillamente la Comisión Permanente decidió ni siquiera evaluarlo y solamente concentrarse en el plazo. A mi juicio eso ha sido una omisión. ¿Por qué? Porque ha podido decir, este informe no ha sido bien evaluado, no tiene sentido esta denuncia, la archivamos y eso está previsto en el reglamento y es una posibilidad de actuación. No lo ha hecho y ahora viene que al fiscal le notifiquen y presente sus descargos. Ahora, viendo un poco la figura política en el Congreso de la República, todas las comisiones por las que está pasando ese documento están manejadas por el fujimorismo. Cuando regrese a la subcomisión de acusaciones constitucionales e inicie el proceso de investigación, ustedes van a tener que ir también a brindar una serie de declaraciones seguramente. ¿Confían en que este documento pase de la subcomisión al Pleno? Bueno, yo siempre pienso en la buena fe y en los argumentos que sustentan la posición de la Fiscalía para decir acá no hay infracción de la Constitución. Yo espero que cuando este informe de descargo sea presentado por parte de la Fiscalía, hasta ayer no han notificado, la subcomisión evalúe con tranquilidad, con madurez, que realmente no hay ninguna justificación de esta denuncia y lo archive. Si esto no ocurriera, lamentablemente volveríamos nuevamente a la Comisión Permanente y si prospera al Pleno. En el Pleno requieren, ojo, 2/3 para que prospere estas denuncias que lo que piden es la destitución del fiscal de la Nación y la inhabilitación. Para que prospere eso se requiere 2/3 excluyendo los miembros de la Comisión Permanente, que son aproximadamente 26. Se requiere 2/3. Esos 2/3 el grupo mayoritario no tiene los 2/3. Habrá que ver qué ocurre. Yo confío en que esto más bien se archive antes. ¿Por qué? Porque de verdad es una denuncia tan manifiestamente improcedente que jurídicamente no tiene sustento. Jurídicamente no tiene ningún sustento decir que el fiscal es un violador de la Constitución. Eso es lo que están diciendo, el fiscal viola la Constitución, es falso. Entonces no tiene ningún sustento y insistir hasta llegar al Pleno me parece realmente una inversión de tiempo innecesaria. Hay otros temas en el país mucho más relevantes que estar denunciando al fiscal de la Nación, que estar interfiriendo en funciones en trámite, porque el ejercicio de la función fiscal sobre los casos conocidos está en trámite, no permitirle trabajar como debería ser porque concentra un poco de su preocupación en este tema y en realidad lo que debería hacer es lo que debería ocurrir es que se archive cuanto antes y permitir y que se concentren con los congresistas en otros temas más relevantes. Finalmente, esta cuestión que está pasando es una lucha también de gestos y quieras o no, ha pasado de ser una cuestión legal a convertirse en una cuestión política. ¿Cuál es la posición que está teniendo el fiscal Sánchez al respecto? La defensa del fiscal Sánchez es absolutamente jurídica. Estamos clarísimos de los argumentos jurídicos que sustentan la posición del fiscal Sánchez, Pablo Sánchez, y en consecuencia acá no hacemos una evaluación política, no hacemos una defensa política. El Congreso es un órgano político, pero la defensa del fiscal es jurídica. ¿Por qué? Porque está defendiendo su autonomía. Está defendiendo su autonomía y su independencia. Un órgano autónomo se llama así porque defiende su autonomía. No puede haber fiscalía sin autonomía. Y en consecuencia, este tipo de denuncias sencillamente preocupan. Porque de verdad no se entiende cómo el Congreso se dedica a estos temas cuando podría dedicarse a otros temas. Y más bien debería darse el ejemplo de defender y proteger la autonomía y facilitar la investigación de estos graves actos de corrupción. Y que siguen saliendo día a día también en distintos casos y en distintas bandadas políticas también. Doctora Abad, muchas gracias por conversar con nosotros, muy amable. Muchas gracias, esta es tu oportunidad. Ya saben que pueden encontrar esta y otras entrevistas a través de nuestra página web www.otramirada.pe y nos encuentran en redes sociales también, en Twitter y Facebook como Otra Mirada.